El día de hoy trata de B2B, el fin de la generación de demandas. El desafío histórico de un marketero B2B ha sido ayudar a ventas a vender. Sin embargo, las empresas en América Latina están atrapadas en una maraña de eventos, webcasts y campañas que rara vez logran el seguimiento adecuado para convertirse en ventas. En este webinar vamos a analizar cómo las empresas más exitosas incorporan recursos de redes sociales, marketing digital y automatización de procesos para convertir a cada campaña en una máquina de ventas. El día de hoy nos acompaña Alexis Carveris, director general de IGNI para Latinoamérica, que conducirá esta sesión. Les recuerdo que las preguntas pueden enviarlas por el chat y las contestaremos. Y los dejo con Alexis. Gracias. ¿Escucha bien? Hola, hola. Bueno, creo que ya me están indicando que se escucha bien. Hola a todos. Bueno, muchas gracias por participar de este nuevo webinar. Este es nuestro segundo webinar. El anterior, los que participaron se recuerdan que Leo Castro habló sobre social. Así que, bueno, ahora un poco nos dispusimos a contarle otra de nuestras experiencias. Y cómo estamos nosotros tratando de ayudar a las empresas con nuestros aprendizajes. Así que bueno, como dijo Lala, mi nombre es Alexis Carveris. Yo los últimos 15 años estuve trabajando como marketinero B2B, así que en definitiva no voy a hacer más que compartir un poco mi experiencia. En gran parte de esos años mi trabajo consistió en viajar por toda la región, por toda Latinoamérica. Tuve la suerte de poder participar en algunas actividades en Estados Unidos, en Europa y en Asia, que me ayudaron a poder hacer un análisis de todo ese aprendizaje, y es un poco lo que quería compartir con ustedes. Y una de las cosas que más tiempo yo le dedicaba en todo este último tiempo fue hacer trade shows, hacer eventos, tanto con partners como con otros fabricantes, eventos de capacitación. Y la verdad es que nosotros lo que nos pasaba, cuando después de un trade show a veces hacíamos 2, 3 ciudades, nos sentíamos que era un gran éxito, que la gente había ido, se había divertido, había tomado, había preguntado, nos habíamos relacionado. Y entonces después venía el gran momento, que era que alguna persona de ventas o de finanzas nos preguntaba, bueno, ok, salió muy lindo el evento, ahora contame cuál fue el resultado, ¿no? Contame cuál va a ser el retorno de todo este dinero que invertimos. Entonces nosotros muy contentos íbamos y decíamos, sí, por supuesto, mira, acá tienes parte de los resultados, y le mostrábamos esto, ¿no? Le mostrábamos una planilla con un montón de datos, datos que habían sido relevados durante el evento, y entonces la gente de ventas miraba y decía, buenísimo, y miraba para abajo y decía, uy, esta planilla tiene 300 líneas, y enseguida se ponía a pensar que se le sumaban a las otras 3, 4 planillas que ya tenían de los últimos 3 shows, con lo cual se le hacían listados interminables, ¿no? Así que bueno, en definitiva ahí lo que nos pasaba a nosotros era que decíamos, ahora ya está, tenés todos los datos para contactar, y la gente de ventas nos decía, excelente, ahora la pregunta es cómo empiezo, ¿no? ¿A quién contacto? Y en definitiva, después hacían un plan para contactar, pero cuando terminaba de contactar a la base esa que le habíamos generado nosotros, por ahí habían pasado 2, 3 semanas del evento, y eso tenía sus consecuencias en el momento de relacionamiento con el prospecto, más allá de haber llamado a un montón de gente que por ahí lo único que hacía era ir y participar porque quería o tomar algo, pasar por el stand o hablar con la promotora, digamos, ¿no? O sea, en definitiva, este era un poco el escenario con el que nos encontramos durante mucho tiempo. Ahora, el objetivo entonces de este webinar, de compartir este rato con ustedes, es que podamos entender cuáles son las implicancias tanto internas para una empresa cada vez que organiza un evento, y también qué le pasa al cliente en todo este camino, digamos, que vamos a ir transitando. Lo que me gustaría para empezar es mostrarle
hacerles una primera pregunta a ustedes, a ver si nos ayudan, respondiendo al costado de la derecha les debería aparecer, y la pregunta es, en sus organizaciones, ¿qué porcentaje ustedes creen de los prospectos que se generan en cada un evento o una campaña se le está dando un seguimiento adecuado? Así que, fíjense, hay cuatro opciones. Si pueden ir contestando y probablemente nos vaya apareciendo, vamos a dar unos segundos para contestar y nos va a ir apareciendo la respuesta en el cuadro también, para que ustedes tienen que apretar el botón y el submit, y el enviar. O sea, la elección, cliquear y enviar. Vamos a dar unos segundos. No sé, Charlie, si podemos cortar ahí para ir viendo algunos los resultados. A ver. Ahí aparece. Bueno, entonces lo que nos dice es que en general, bueno, tenemos la gran parte lo tenemos menos del 10% y hay una parte importante que está entre el 10 y 50. Bueno, bastante buenos resultados, digamos. Yo les voy a mostrar porque en definitiva esto no era mucho lo que nos pasaba a nosotros en particular cuando hacíamos los eventos. Y si ustedes, o sea, volviendo a lo que decía antes, ¿no? En definitiva, lo que nos terminaba pasando, y lo respalda un poco esta encuesta de la gente de CSO Insight, ¿no? Que hizo el año pasado, que dice que, en definitiva, solo 1 de cada 10 prospectos tiene un seguimiento de parte de venta. Y entonces, la primera pregunta que nos hacíamos, bueno, era ¿por qué? ¿No? Y la respuesta inmediata que sale, que inclusive también la dice la gente en esta encuesta, es justamente porque la gente de ventas piensa que el gran problema es que los leads, los datos no están calificados, no tienen una calificación y no tienen un nivel maduro como para hacer un seguimiento desde ventas, ¿sí? Así que bueno, en definitiva el problema de esto es que ventas, al no tener datos que los ayuden a hacer un seguimiento, difícilmente puede inferir cómo atacar a ese prospecto y cómo hacer para entender cuáles son las necesidades que tiene. Y en definitiva, ¿qué pasa con esto, no? O sea, ¿qué es lo que produce esto dentro de la organización? Esto produce un gap. ¿Sí? De hecho, nos producía a nosotros un gap en aquel momento, porque yo les voy a leer algunas frases, a ver o algunas frases para que ustedes, a ver si les pasó en algún momento en su organización, y que escuchábamos nosotros en aquel momento y que yo sigo escuchando cada vez que me junto con gente de marketing o gente de ventas, ¿no? Por ejemplo, la gente de marketing dice que las actividades de marketing fracasan justamente porque la gente de ventas no le da seguimiento a los leads. O la gente de ventas dice, bueno, mi fuerza de ventas no está bien aprovechada porque no tienen mucho tiempo para estar cara a cara, tienen un montón de tareas administrativas, tienen que analizar los leads y no tienen nuevas oportunidades tampoco. Y por otro lado, en conjunto se escucha que dicen, bueno, tenemos un CRM con un montón de datos, con campañas que le metemos datos, pero en definitiva no podemos explotar los datos. Y bueno, entonces, con estas frases, no sé si se van a sentir identificados, pero lo que termina pasando es que se produce ese famoso gap en donde marketing no está entregando prospectos maduros, ¿sí? Con lo cual ventas, cuando los contacta, siente que está perdiendo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Marketing responde con más leads. Y ventas tiene más leads para llamar, con lo cual tiene menos capacidad, en definitiva no puede calificar los leads, y este gap se termina ampliando cada vez más, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos planteamos nosotros cuando vimos este gap y lo que nos estamos planteando hace tiempo? Es cómo ayudar a los marketineros, ayudarnos a nosotros mismos a cambiar ese rol, ¿no? A dejar de tener un rol en donde lo que se hace es generar leads para generar un rol donde en definitiva podamos gerenciar todo el proceso, desde un prospecto hasta que se convierta en un cliente, que es el proceso de red, ¿sí? Entonces, en definitiva,
¿qué es lo que nosotros vemos que está pasando en el mercado? Porque esto es lo que está pasando por un lado dentro de las empresas, pero por otro lado hay cambios en los comportamientos, en particular del comprador B2B. O sea, el comprador B2C ya cambió por las redes sociales, internet y un montón de situaciones. ¿Cómo esto se fue trasladando al comprador B2B? Entonces, eso lo vamos a empezar a ver ahora, pero para terminar con esta frase, digamos, de lo que se busca del rol estratégico del gerente de marketing, es que no solamente podamos comunicar, como venimos comunicando a los prospectos, pero buscar nuevas formas, pero aparte hacerlo de una forma más personalizada y mirando el proceso desde un todo, no desde solamente lo que nosotros llamamos, digamos, en el embudo, la parte inicial de la generación del prospecto o el generar el conocimiento de marca, sino mirar el proceso como un todo, ¿sí? Así que bueno, hasta ahora analizamos lo que pasa en las empresas, en la parte de entre ventas, marketing. Ahora vamos a ver qué pasó con el cliente, o qué está pasando con los clientes, con los compradores, ¿no? Nosotros, en general, hablamos mucho de los distintos estados en los que está un prospecto B2B, digamos, pero en realidad el proceso es mucho más caótico. O sea, el proceso de compra no es un proceso donde uno dice, está en esta etapa o está en esta etapa y es fácil identificarlo y va a seguir con todo un camino o un viaje, digamos, hasta tomar la decisión. Sino que en definitiva los procesos ya dependen mucho más de los momentos de las empresas, de las necesidades, si están en un momento de ejecutar, de confeccionar el budget, si hubo cambios de management en la empresa, si hay expiraciones de contrato. Entonces, en definitiva, bueno, lo que dice la gente de Mansion en su reporte, dice, bueno, en definitiva no importa si hay un RFP, si hay un presupuesto establecido. Cada cliente, cada prospecto sigue su camino. No hay como caminos establecidos ya. Entonces, y por otro lado, esto se suma, ¿sí?, a que dentro de las organizaciones hay muchos cambios y en definitiva nosotros lo que queremos ver es cómo armamos información para ayudar a nuestros compradores a tomar la decisión, ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva, esto es lo que termina pasando. Los compradores buscan información y necesitan tener información para tomar sus decisiones, ¿sí? Ahora, la información la buscan en el momento que ellos la necesitan, no en el momento que nosotros la queremos entregar, ¿sí? Entonces, en función de eso, lo que pasa es que lo importante acá es si se puede establecer como algún nivel de diálogo, porque si nosotros no establecemos un nivel de diálogo con los prospectos, difícilmente nos enteremos en qué momento están y qué necesitan, ¿sí? Y por último, ¿no?, y como conclusión es que hoy en día es una frase que se está diciendo mucho, pero que cada vez es cada vez más fuerte, es este tema de que el camino lo marca el comprador y no el vendedor. O sea, ya cada comprador tiene su propio camino, ¿sí? Entonces, no es cuando yo hago un evento y cuando yo hago un lanzamiento de producto y le quiero dar la información al cliente, y entonces el cliente tiene que entrar en mi embudo teórico de ventas, sino que el cliente va a entrar en el momento que le necesite. No depende tanto de las promociones que pueda hacer, sino de sus propias necesidades, ¿sí? Así que bueno, hasta ahora estuvimos viendo de vuelta todo lo que pasa internamente en la empresa, vimos cómo el cliente se empezó a cambiar en el tiempo y por último, con este cuadro es como que resumimos toda esta etapa en donde muestra que cada proceso es único, ¿no? Tanto para la persona como para la empresa. Entonces, antes había un comprador que evaluaba un set de marcas, ese set de marcas a través del tiempo iba quitando algunas marcas hasta que se quedaba con una sola que era la elegida, ¿sí? Pero eso cambió con toda la innovación tecnológica, con los cambios en los procesos, con las necesidades cambió. Y ahora quizá un comprador empieza con menos marcas, pero empieza a recabar información en la etapa de evaluación. A partir de ahí empieza a recabar información, ya sea desde internet, desde sus colegas,
desde muchas otras fuentes, desde foros que antes no existían, ¿sí? Entonces, esta etapa de evaluación pasa a ser quizá la parte más importante, y que es la etapa más difícil de seguir al prospecto. Ahora, después el cliente en algún momento toma la decisión de comprar, ¿sí? Puede ir con muchas idas y vueltas, toma la decisión de comprar. Y lo importante de la etapa, de todo este proceso, que es como generar este loop de lealtad, ¿no? Porque en definitiva, si el camino para la evaluación, el camino para la compra, es digno de ser compartido por parte de un comprador, esto nos puede ayudar a nosotros a generar, primero, promotores de nuestra marca que nos ayuden a traer más leads. Pero por otro lado, a que la persona, el mismo comprador, cuando tenga que tomar una decisión, no tenga que ejecutar todo ese camino nuevamente, con lo cual ya se generó una confianza que puede terminar en una relación de más largo plazo. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hablar un poquitito de otra pregunta, porque ahora queremos hablar de los desafíos que tenemos desde marketing, ¿no? Entonces también a la derecha va a aparecer esta pregunta, que es, ustedes, en función del momento en el que están en sus organizaciones, ¿cuáles sienten que son los principales desafíos? ¿No? Si es tener nuevos leads, o hacer, calificarlos y seguir a los prospectos, o bueno, uno de los desafíos puede ser linkear marketing con más resultados, ¿no? Como están solicitados sobre todo por áreas de finanzas, o la relación está con ventas, ¿no? Si les cuesta que ventas tome decisión de ir y contactar a los leads que marketing generó. Así que bueno, doy unos segundos otra vez, si pueden cliquear, y en unos segundos nos van a dar los resultados. A ver, ahí tenemos los resultados. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué aparecen? Parece que no. Bueno, voy a continuar, después si los van a aparecer, quédense tranquilos, en algún momento van a aparecer. Ahí está, ahora sí aparecieron. Bueno, vemos que el tema de generar leads es una de las más importantes, ¿sí? Pero está bastante bien distribuido, digamos, ¿no? Y pareciera que no es un gran problema que ventas ataque los leads, con lo cual lo que veo que por lo menos los que están participando deben tener o no tienen ventas y hacen todo, o básicamente tienen muy buena relación. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de los desafíos con los cuales nos enfrentamos hoy, ¿no? Los marketineros. En líneas generales, el desafío más grande ya no es hacer campañas, sino establecer relaciones de largo plazo, ¿no? Es clave, o sea, para establecer una relación, primero es clave identificar dónde está el comprador, quién es el comprador, qué tipo de comprador es, ¿sí? ¿Por qué? Porque en definitiva, una vez que identificamos esto, podemos empezar a conversar, a nutrir el vínculo, a aprender sobre lo que necesita, sobre sus objetivos, y en base a eso, también aprender a identificar el momento de actuar. Con lo cual, si nosotros aprendemos todo esto, podemos generar ese círculo virtuoso de tener más información para darle la solución en el momento que la necesita. ¿Sí? Ese es como el principal desafío que hoy tenemos. Y por otro lado, hay otro gran desafío que tiene que ver con el lenguaje, o sea, con cómo internamente trabajar todo este tema con los clientes, ¿no? Pero es como generar un acuerdo común en el lenguaje sobre marketing y ventas. Y es muy importante poder identificar en qué momentos del proceso de venta, tanto ventas como marketing se va a comprometer a colocar información o a recabar información para nutrir el vínculo. Y en qué momentos cada uno se va a comprometer a tener el contacto con el comprador, ¿no? Entonces, por un lado, marketing
tiene que identificar y definir los atributos que necesita conocer de un prospecto para poder convertirlo en lo que sería un lead calificado para marketing, ¿no? Voy a tener que poner porque no se ve bien. En un lead calificado para marketing, ¿cierto? Entonces, una vez que marketing puede descubrir esos atributos y empezar a calificar, va a tener un acuerdo con ventas de en qué momentos ventas debería recibir ese dato. Hasta ese momento pasa a ser un dato calificado, por supuesto, ya no es un dato de alguien que se paró frente a un stand, digamos, como eran en los eventos, no es alguien que va y se para frente a un stand, sino que es un dato ya más calificado. Entonces, en el momento que ventas acepta ese lead, empieza a nutrir la relación y lo convierte en un lead calificado para ventas, ¿no? Y convertirlo en un lead calificado para ventas tiene que ver con convertirlo en una oportunidad realmente, ¿no? En cómo identificar cuál es la verdadera oportunidad para dentro del comprador, del cliente, para venderle una solución. Y aparte, de vuelta, ¿no? Que ese camino haya sido, como decíamos antes, sea un camino agradable para el comprador, ¿sí? Entonces, este proceso solo va a ayudar a identificar los momentos y a generar actividades para soportar el proceso del cliente, ¿sí? Yo les voy a contar un experimento de IGNI, digamos, algo que nosotros hicimos, que es, lo hacemos de hecho con los webinars, puede ser con cualquier evento, ¿no? Pero nosotros en particular hicimos como webinar, que es identificar, en primer lugar, desde dónde se registran la gente que asiste al webinar, ¿sí? Y por otro lado, de dónde proviene, o sea, una cosa es el registro y otra cosa es de dónde viene, si viene de un referido, si viene de una red social, o si viene de una lista nuestra, una lista propia de contacto. Por otro lado, uno tiene lo que nosotros llamamos la conversión, que en definitiva no es más ni menos que el camino que va recorriendo el comprador. Entonces, cuando uno tiene todos estos datos, uno ya puede empezar, que esto es más cuantitativo, uno puede empezar a analizar cualitativamente cuál es la posibilidad de entender cada uno de los leads en particular. Entonces vamos a tomar un ejemplo de LinkedIn, que nosotros tenemos un dato de una persona que tiene un determinado puesto, ¿sí? Y que en definitiva asistió a un webinar, ¿sí? Entonces ahora vamos a llevarlo a la parte más cualitativa, ¿no? Porque estos son números, y no lo voy a llevar a un ejemplo de IGNI para no mezclar, digamos, pero es como esto lo podría ver en cualquier empresa, ¿no? Cómo marketing le podría dar a ventas, cómo es el output de este proceso, desde marketing a ventas. Entonces, en definitiva, ustedes tienen un perfil de LinkedIn, ¿sí? Que saben que es una persona que es gerente, porque tienen su perfil, que saben que recibió correos en algún momento, ¿sí? Y que participó del webinar, y que aparte de participar del webinar, podemos saber que navegó en el website, ¿sí? Y que ya de alguna manera está cargado en nuestro CRM. Entonces, ustedes piensen que si encima, o sea, imagínense si encima tuviesen la capacidad de escuchar, hacer una escucha en redes sociales, saben que esta persona, porque vieron sus últimos posts o algo de Twitter, saben que está en proceso de evaluar un budget o de resolver un tema con una contratación o pide alguna ayuda a algún grupo. Ustedes ya saben en qué momento está en relación a lo que ustedes le pueden ofrecer, ¿sí? Entonces, en definitiva, otras cosas más importantes que es real time. O sea, esto pasa ahora en este momento, ¿sí? Así que, a partir de este momento, uniendo toda esa información, Ventas va a poder tener información de cada uno de los prospectos que más le puede interesar. Esto era simplemente a modo de ejemplo de lo que nosotros hicimos en IGNI. Y para respaldar todo esto, simplemente es que es un estudio, ¿no?, de la firma Eloqua, que muestra que las empresas que tienen procesos estructurados y alinean ventas y marketing crecen mucho más que el resto. Ellos muestran que crecen 5 veces más que el resto. O sea,
Hay explicaciones de por esto, ahora vamos a ver un poco más cómo se hace, pero realmente da resultado tener procesos y da resultado alinear todo el proceso entre marketing y ventas. ¿Sí? Así que bueno, todo esto es muy lindo, ¿sí? Y entonces lo que quiero hablar es un poco de marketing automation, que es un poco lo que nosotros estamos viendo como una de las posibles herramientas o vías para ayudar a los marketineros a resolver todas estas situaciones con sus prospectos. Entonces, primero, para automatizar tiene que haber procesos, ¿sí? O sea, si no hay un proceso que automatizar, no se automatiza nada. Entonces, vamos a empezar primero la definición de Marketing Automation. Marketing Automation, en definitiva, automatización del marketing es mapear un proceso de compras con el de ventas y asegurar que se le dé un seguimiento, ¿sí? Entonces, si uno puede hacer todo ese proceso, como ven ahí a la derecha, ustedes ven que hay un procesito dibujado, y uno puede dibujar el flujo de cómo un prospecto va caminando por todo el camino hasta tomar una decisión. Ustedes pueden identificar los momentos y pueden, en definitiva, empezar a hacer algo muy importante que permite la automatización, que es personalizar, ¿sí? Porque, como decía antes, si los procesos son únicos dentro de las empresas, entonces lo que hay que tratar de hacer es personalizar, y la personalización, en definitiva, aumenta la relevancia del mensaje. ¿Por qué? Porque le estamos dando un mensaje en el momento adecuado, el mensaje adecuado a la persona adecuada, con lo cual esto mejora drásticamente la performance. Por otro lado, lo otro que ayuda mucho es a convertirse en una empresa donde uno cumple con los tiempos que se pautó anteriormente, porque si no, los procesos pasan a ser muy anárquicos y cada situación va pasando a medida como una causa-efecto, y después es muy difícil analizar todo lo que está pasando en el proceso, a lo largo del proceso, como un proceso más sistémico, sino que, en definitiva, lo que uno tiene que tratar de hacer es de ir viendo las etapas, qué va pasando en todo el proceso y no en cada una de las partes. Y una cosa muy interesante, que es lo del punto 4, que es que las organizaciones empiezan a hacer foco en el proceso. O sea, cuando tienen que mejorar, mejoran el proceso y no mejoran una sola actividad. Entonces, hay mucho más probabilidades de ver un resultado a lo largo del tiempo y cómo implica cambiar una partecita del proceso en el resultado general y no una partecita en una actividad en particular. Así que bueno, esto es un concepto general de Marketing Automation, y de vuelta, todo muy lindo, bueno, tenemos procesos, queremos automatizarlos. ¿Cómo empezamos, no? ¿Cuáles son los primeros pasos? Y ahora les voy a contar un par de pasos que creemos que, bueno, a nosotros nos ayudan mucho a definir y a identificar cómo armar todos estos procesos y ponerlos en la práctica. La primera es definir el concepto de persona, pero no es una persona, sino el concepto, como en inglés sería persona, digamos, que es identificar quién es mi comprador ideal, ¿sí? O sea, es asegurarse que tenemos los datos necesarios para poder inferir necesidades de un comprador. Estos datos pueden ser demográficos, desde la edad, qué puesto tiene una empresa, en qué empresa trabaja, hasta datos de comportamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, si entró en el website, si participó de un roadshow o de un webinar, o si abre o no los emails, ¿sí? Le mandamos newsletters, si los abre o no. Y bueno, hay un concepto aquí que creo que alguna vez, creo que Leo también habló en la última presentación, que es el concepto del BANT, que es también identificar si esa persona tiene presupuesto, si tiene la autoridad para decidir, si tiene la necesidad y el timing en el cual va a tomar la decisión. Bueno, esto es la primera definición, ¿no? Definir quién es el concepto de persona. De vuelta, el comprador puede ser una empresa, y dentro de la empresa puede haber 5 jugadores distintos, que puede ser desde compras, finanzas, la persona técnica, con lo cual el concepto de persona agrupa todos esos términos.
El segundo punto es mapear el proceso de compra, ¿no? O sea, ahora es el momento que identifiquemos dentro de las distintas fases por las que pasan los compradores, ¿no? O sea, sabemos que las fases son generar interés, aprender, evaluar, uno justifica, después compra. Esas son las etapas en común, digamos, que tienen los procesos. Algunas llevan más tiempo no que otras, pero en este proceso lo que nosotros tenemos que poder hacer es decir cómo se comportan y cómo piensan las personas, ¿no? Que definimos en el punto anterior, y qué necesitan en cada uno de esos momentos, ¿sí? Y por otro lado, teniendo en cuenta las etapas, entender cuáles son las inquietudes, ¿sí? Y bueno, para eso, ¿no? Hay que hacerse preguntas, hay que poder analizar muchos procesos que ya hayamos hecho dentro de nuestras empresas. El tercer punto es algo que, bueno, ahora se está hablando mucho y que es muy importante, que es crear contenido, ¿no? Pero es crear contenido que eduque, digamos, contenido que ayude a las empresas, a las personas a tomar decisiones, ¿sí? No es el contenido, no es un producto, ¿no? Es un contenido que apunte a las soluciones, a los problemas y a las soluciones. Y obviamente este contenido tiene que estar alineado con el camino que toma el comprador para tomar la decisión, ¿sí? Y hay muchas formas de generar contenido. Generar un webinar es un contenido, un white paper es un contenido, o generar opinión de los expertos es otra forma de generar contenido. Así que bueno, una vez que uno puede generar el contenido y mapearlo con cada momento, el contenido no es estático, o sea, no es que un contenido va a ir en una etapa solamente, sino que el contenido, una persona puede buscar el mismo contenido en distintos momentos, simplemente porque necesita asegurarse que entendió bien un tema o buscar más información sobre ese tema. Después de una vez que podemos lograr tener ese contenido, vamos a definir cuáles son las campañas que vamos a implementar. Entonces es el momento de linkear esas etapas con los contenidos y en ese momento lo que empezamos a crear son los procesos para que el contenido llegue a la persona en el momento que lo necesite. Por ejemplo, si nosotros, voy a dar un ejemplo muy claro que nosotros tenemos, cuando tenemos un nuevo cliente, recién a partir de ahí empezamos a correr el programa o la campaña nuevos clientes, y entonces a partir de ahí empezamos a enviarle guías de cómo ejecutar mejor los productos que obtiene, cómo hacer para que trabajemos mejor en conjunto, los capacitamos, hacemos reuniones para obtener feedback. O sea, todo ese es el proceso de nuevos clientes, pero ese proceso empieza a ejecutarse en el momento que tenemos un nuevo cliente, ¿sí? Entonces, lo interesante de este mapeo de campañas es poder identificar que cada uno de las personas automática o por sí mismas se coloquen en el proceso en el que están, y no que nosotros tengamos que colocar a las personas. Si yo tengo un cliente de una versión de un producto, imagino, y voy a lanzar, y la compra hoy, y lanzo un producto y se lo mando hoy, cuando ya lo compró, probablemente esa persona me diga, pero ¿por qué no me lo dijiste ayer cuando tenía que comprar? Entonces en ese momento es donde es importante identificar qué personas van en qué momento del proceso. Bueno, y por último, la última etapa, digamos, es testear, ¿no? O sea, antes de lanzar un proceso hay que hacer test, los recomendamos, es una práctica que nosotros hacemos mucho, porque no queda muy bien, digamos, que la gente empieza a recibir material o emails que en definitiva terminan en spam o terminan diciendo, estos emails no me sirven. Entonces, asegúrense de que funcione todo bien, asegúrense que los emails vayan a donde tienen que ir, ¿sí? Y por otro lado, en este último punto, lo importante es tratar de ver toda la película y ver que todo haga sentido, ¿sí? Y que los flujos hagan sentido, que el material haga sentido, ¿sí? Con lo cual es como una prueba de que todo está funcionando. En esto, lo que vamos a ver un ejemplo claro, que nosotros de hecho tenemos implementado, que es como un evento, bueno, de vuelta, al principio veíamos un Excel, ahora vamos a ver cómo nosotros ahora, después de haber aprendido y después de haber integrado todas estas herramientas y incorporado todas estas herramientas, cómo hacemos en que un evento se convierta en una experiencia, en un camino distinto para un comprador, ¿no? Entonces, al principio teníamos simplemente actividades de generación de demanda desconectadas del resto de la organización. Ahora
nosotros podemos organizar como una previa al evento, que es entender quiénes son las personas que están en el momento para asistir a ese evento. De vuelta, el evento pues una capacitación, un trade show o lo que sea, ¿sí? Pero sabemos en qué momento está una persona en función de los materiales que nos van pidiendo. Después nosotros podemos hacer enviar toda esa comunicación, armamos el flujo, primero por adelantado obviamente del evento, con lo cual en el medio digamos, imagínense que si un evento todo dura desde el envío de invitación hasta que termina el evento, dura 2 meses, nosotros en el medio trabajamos o estamos trabajando sobre cómo mejorar las tasas que queremos de respuesta, pero no sobre el proceso, porque el proceso ya está lanzado. Entonces, una vez que lanzamos el proceso podemos tener viralización, entonces trabajamos sobre la viralización y no sobre el proceso de generar viralización, sino directamente sobre cómo viralizar el evento. Y después, por último, cuando mandamos, por ejemplo, se manda la encuesta de satisfacción, vemos en real time qué está pasando con las personas, ¿no? Entonces, la gente, podemos tomar acciones directamente sobre esos comentarios, ¿no? Entonces, lo que termina pasando es que esto alimenta, toda esta información, alimenta automáticamente nuestros CRM, todos los sistemas que tengamos, y a partir de ahí, esa información es incremental, ¿sí? Y esa información incremental que ayuda a tener mucha más información de los clientes y que nos ayuda a tomar ayudarlos más a ellos a tomar decisiones. Por otro lado, otra cosa que ayuda mucho en estos procesos, sobre todo que creo que es una de las partes importantes del proceso para calificar, es generar algún scoring, ¿no? Alguna fórmula de scoring. Hay fórmulas de scoring más sencillas, otras más complejas, pero lo importante es que la fórmula de scoring se pueda mostrar cada una de las interacciones que tiene un prospecto con nosotros, ¿no? Desde si participa o no en un webinar, o de vuelta, ¿no? También hay cosas que hacen que desalientan a lo que es el prospecto, ¿no? O sea, en definitiva, si un prospecto lo que hace, o una persona, nosotros queríamos crear prospecto y termina mirando los empleos que tenemos en nuestro website, nada dice que no pueda ser un cliente futuro, pero quizá la persona no está buscando una solución nuestra, sino quizá está buscando a ver si puede entrar a trabajar en nuestra empresa. Y son dos problemáticas distintas, dos temas totalmente distintos. Entonces, una vez con este lead scoring, en definitiva, lo que nos gustaría que se vea no es una planillita Excel, sino que la experiencia del vendedor cambie y empiece a ver todos sus leads con una priorización. De vuelta, esto no se trata de nada más de segmentar o de decir este sirve, este sirve, este no sirve, sino de priorizar cuáles son los leads más importantes o más hot, digamos, para atacar en este momento. Entonces esto es como el ideal de lo que quisiéramos que se vea, ¿no? Entonces, ya para ir terminando, el último gran desafío que nosotros estamos viendo, sobre todo en estos últimos tiempos, en las muchas reuniones que tenemos con nuestros clientes, es el tema de las bases de datos, porque todo esto es muy lindo y queda lindo el grafiquito y ventas de datos, pero si los datos que hay en las bases no son datos buenos, las bases dejan de tener validez y se dejan de tener en cuenta. Entonces, algunas técnicas, básicamente voy a nombrarle 2 técnicas que son las que más se están usando ahora. Una es el social sign-in, ¿sí? Que nos permite contar con información de la gente y también en algunos casos de los grupos de influencia que tiene la gente. O sea, imaginen el caso que teníamos del webinar que yo les mostré antes, ¿no? Si logramos capturar perfiles de LinkedIn, por un lado tenemos mucha información sobre esa persona, en dónde trabaja, a qué grupos pertenece, pero también dentro de su grupo podemos ver potenciales para también empezar a estudiar nosotros y poder ver si son posibles prospectos nuestros. Entonces, si logramos generar todo ese movimiento, vamos a tener más información, ¿no? Y de vuelta, y encima si leemos, podemos escuchar información de redes sociales, de lo que está diciendo cada uno, imagínense el potencial que tiene esta información para nosotros como vendedores, ¿no? Así que esta es una de las herramientas que se está usando mucho.
Y por otro lado, la segunda herramienta es el profiling progresivo, ¿no? Yo no sé si lo escucharon alguna vez, pero en definitiva, a mí personalmente muchas veces me molesta cuando entro en un mismo website que me pregunten, concha, va, concha tenés, o sea, siempre me preguntan lo mismo, ¿no? Y en definitiva, y también a veces me hacen preguntas que me pongo a pensar, bueno, pero esto que me está preguntando, ¿para qué le va a servir? ¿Qué va a hacer con esta información? Entonces, bueno, muchas veces no hay información, pero siempre que uno está buscando algo, está dispuesto a dar alguna información, ¿no? Acá hay un cuadro que nos muestra qué tipo de, cuál es la probabilidad que alguien dé una información de acuerdo a al número de contactos que tiene con esa empresa. Entonces, si nosotros logramos tener un proceso que genere en las sucesivas interacciones captar información, ¿no? Vamos a poder entender bien en ese momento qué es lo que necesita la persona y vamos a dejar de pensar en campañas aisladas y vamos a pensar en todo el viaje, ¿no? Entonces, en definitiva, uno puede preguntar en algún, o sea, si de entrada, si la primera pregunta es ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tenés? ¿Cuándo vas a comprarme? Y la persona dice, mirá, yo no sé todavía ni qué vendés ni qué te voy a comprar. Ahora, si después en la cuarta interacción, cuando ya le dimos un documento, cuando asistió a un webinar, a un trade show, le preguntamos, bueno, vos estás evaluando, ya sabemos que estás evaluando la solución, ¿cuándo más o menos es tu timing para compra? Hay altas probabilidades que me diga, bueno, es un mes, 3 meses, 6 meses. Y en base a eso, después nosotros ya sabemos cómo actuar, o la gente de ventas va a saber cómo actuar. Así que bueno, ya para terminar, algunas conclusiones, digamos. Así que bueno, lo que vimos luego, analizar situaciones internas de la empresa, el cambio en el comportamiento del comprador B2B, analizamos los desafíos con que nos encontramos, que tenemos que cambiar, o sería bueno cambiar dentro de nuestra organización. Y bueno, en pocas palabras, nuestros aprendizajes que estamos teniendo es, primero, es bueno pensar en grande, pero es bueno también ejecutar en chiquito, ¿no? Mantenerse simple, hacer pequeños experimentos que nos pongan en mejores posiciones en el conocimiento del comprador. Segundo, darle mucho valor a las interacciones, o sea, aprovechar cada una de las interacciones que tenemos con los clientes para aprender un poquito más sobre el cliente y generar relaciones más de largo plazo y no tanto de queremos que nos compre, que nos compre, que nos compre. ¿Sí? Esto es, por otro lado, el marketing automation ayuda a priorizar, no a categorizar, no es si un buen comprador o puede ser un mal comprador, sino cuál está en mejor situación para ser contactado. ¿Sí? Así que bueno, y ser flexible, o sea, lo que tienen en general sirve, o sea, nosotros lo que vemos en las empresas no es que tienen que tirar todo lo que hacen, porque hacen muchas cosas, muchas hacen bien, muchas tienen muchas oportunidades para mejorar, pero es una buena, siempre lo que uno tiene es una buena base para partir, y por último, bueno, obviamente, alinear marketing con ventas, ¿no? Esto da grandes beneficios. Y por último, una frase que a mí me gusta mucho en particular, ¿no? Que la puse en inglés porque me cuesta encontrar una traducción exacta, ¿no? Que dice que como traducida vendría a ser como permanecer es más importante que la conversión, y obviamente esto está hablado parece media religiosa la frase, pero está hablado del funnel, ¿no? Desde el punto de vista del funnel, pero que en definitiva es el camino de un comprador para tomar la decisión, ¿no? Que lo que yo pienso es que uno puede querer medir la conversión, pasa de un estado a otro, de un estado a otro, de un estado a otro, pero para mí lo importante no es cuánto la gente se mueve de un paso a otro, sino que de la gente que entra a un proceso, ¿no? De nutrir una relación, cuántos de esos terminan en definitiva siendo clientes, y una vez que termina siendo cliente alimenta ese loop de promover nuestra marca y de convertirse en un cliente leal, y que la próxima vez los procesos sean más cortos y mucho más sencillos para nuestra organización. Así que bueno, esto era todo lo que le queríamos dejar. Vamos no sé si hay alguna pregunta. Sí, bueno, gracias Alexis. Vamos a pasar al área de preguntas, y aquí hay una que dice que en el slide 15
¿A qué se refiere el 39% de los usuarios en la segunda gráfica de Pie? En el slide 15. Que son usuarios de la... Es el del experimento IGNI, me parece. Se refiere, si no me equivoco, a los usuarios de la empresa. O sea, imagínense que hay gente que ya son usuarios nuestros, que consultan permanentemente nuestra página. A eso se refiere, de dónde provienen los registrados. Que pueden ser por... Ok. La siguiente pregunta sería, ¿qué actividades de marketing son más efectivas en B2B? Muy buena pregunta. Bueno, ¿qué actividades? En definitiva, vamos a decir una palabra que siempre decimos, depende, ¿no? Es una palabra muy complicada, pero en definitiva, realmente depende de la industria, depende de cómo es el proceso, el camino de compra de un comprador, ¿no? Yo creo que nada reemplaza el cara a cara, ¿no? O sea, si alguien me dice, y bueno, yo cuando estoy enfrente de un comprador es cuanto más eficiencia tengo en la venta. Lo que pasa es que, de vuelta, no es lo más importante es en qué momento, porque si yo estoy enfrente del comprador, cuando el comprador no tiene idea de qué necesita, y mi eficiencia va a bajar muchísimo. Entonces, depende de la etapa, la respuesta es depende de la etapa en la que esté el comprador, ¿no? Y lo que decía en ese slide, donde hablaba de cómo mapear el camino, ¿no? Entonces, depende en qué momento esté, y lo importante es identificar en qué momento está el comprador. Si yo identifico en qué momento está el comprador, hay altas probabilidades de que entienda qué necesita para entregarle la información adecuada. Así que hay momentos en que es un evento, hay momentos en que es una llamada, y hay momentos que simplemente esperar o enviar un mail. Ok. La siguiente pregunta sería, ¿qué ideas sugieres para medir el ROI de planes de marketing en B2B? Bueno, o sea, hoy es mucho más medible que cuando yo trabajaba o me tocaban hacer estos tipos de eventos B2B, ¿no? Primero porque nos costaba hacer seguimiento, porque vieron las planillas que nosotros teníamos. Con lo cual hoy hay herramientas que ayudan mucho. El tema es cómo, si uno logra identificar campañas, ¿no? Logra armar campañas, logra armar procesos, esto es mucho más fácil, ¿no? Porque yo creo que muchas veces la improvisación la rapidez que tienen los negocios y tener que hacer eventos, y eso hace que dejemos de pensar en procesos y pensemos en actividades. Y el problema de pensar en actividades es que nos saca de la unidad de análisis, ¿no? Por una actividad se puede analizar cuánta gente vino, pero eso no es un indicador. Entonces, si nosotros lográramos armar un proceso completo, que los procesos tienen varias actividades, a partir de ahí, con alguna herramienta de seguimiento, de vuelta, la herramienta de seguimiento puede ser de un CRM hasta una planilla Excel. Si uno tiene si uno tiene 100 clientes, hacerlo en un seguimiento de una planilla Excel no hay problema. Pero identificar de los últimos, no sé, una actividad puede ser de los últimos 20 compradores, cuáles fueron todos los puntos de contacto que tuvo, y en qué momento. El problema es si uno tiene la herramienta o si uno hizo ese proceso. Por eso digo, depende del proceso. Pero hay herramientas y hasta un Excel puede servir. Pero lo importante es pensar en procesos en vez de actividades. Por ejemplo, aquí hay una pregunta más o menos relacionada y dice, ¿qué herramientas de CRM conoces que sean aptas para implementar automatización del ciclo de ventas? Nos pone un ejemplo de nutshell.com y si conoces algunos que lo tengan instrumentado. No entendí, ¿cuál es el ejemplo? Nutshell.com. A ver, un minuto.
Un minuto. Nutshell. Bueno, en particular esa Nutshell no, yo no la tengo no la tengo muy clara, pero bueno, herramientas de CRM hay muchas, ¿no? Las que nosotros más conocemos es Salesforce.com, Dynamics, que es la de Microsoft, o sea, herramientas hay muchas y hay herramientas muy económicas. Entonces, el problema para mí no es la herramienta, ¿no? Porque herramientas, de vuelta, hasta un Excel puede ser bueno en el momento de un seguimiento. El problema es que uno tenga un proceso que colocar en esa herramienta. Porque si no, la herramienta se convierte en un repositorio de datos, que es lo que nosotros vemos en general en los clientes, ¿no? Que los CRM terminan siendo un repositorio de datos. Entonces, uno puede comprar el mejor. Tengo un cliente que me comentaba a principio de año, me decía, no, acabo de comprar un producto buenísimo de CRM que viene integrado con la facturación. Y entonces le dije, bueno, ¿por qué no agarramos los datos y armamos alguna campaña en el proceso que vos ya tenés? Entonces me dice, no, que no lo pude implementar todavía. Y entonces yo preguntaba, y aparte había gastado mucho dinero. Y entonces me decía, y no, lo que pasa es que primero no era tan fácil de implementar porque me lo vendieron, pero bueno, como no tengo los procesos todavía, lo único que tengo es un proceso de facturación, pero yo no tengo un proceso para que la gente cargue los datos, primero ya está, ahí no funcionó y no lo pude implementar. Y segundo, cuando le dije a la gente de ventas que tienen que cargar los datos, la gente de ventas me dice, yo quiero vender, quiero estar con el cliente y yo cobro mi comisión por vender y no por cargar datos. Con lo cual, herramientas, insisto, hay muchas, de todos los precios hasta gratuitas, pero de vuelta, mi único consejo es hacer mucho más foco en los procesos que van a generar la información para ese CRM y qué hacer después con la información de ese CRM. Ok, y por último, acerca de lo presentado, si esto aplica también a B2C. Bueno, sí, es también una excelente pregunta, ¿no? O sea, hay gran parte de lo que se aplica en automatización, se aplica, no importa quién sea el cliente o quién sea la empresa, ¿no? O la organización. Hay muchos conceptos que aplican, lo que pasa es que hay veces que hay herramientas o técnicas distintas en el negocio B2C, ¿no? Y lo otro importante para mí es poder distinguir qué es un B2B o qué es un B2C, ¿no? Porque uno dice, bueno, un B2B puede ser alguien que le vende a empresa. Bueno, más o menos, ¿no? También un B2B para mí es un proceso, cuando un proceso de compra genera, no es instantáneo, no es inmediato, no es que salgo y me compro una gaseosa o salgo y me compro una camisa, sino que hay una investigación, donde hay un camino del comprador, lo que se dice en inglés como el journey del comprador. Entonces, eso para mí también es B2B, ¿no? Eso es parte del B2B. Podría ser un B2B2C o lo que sea. Pero digamos, conceptualmente aplica. Después hay otras herramientas, no sé, se me ocurre ahora en la parte por ejemplo, en B2C se usan para mí mucho más redes sociales, son herramientas mucho más fuertes. Pero redes sociales, digo, Facebook o las redes sociales más masivas. Pero hay otras herramientas que pueden ayudar a hacer un mejor proceso de B2C. En líneas generales, el concepto es el mismo, identificar los momentos del comprador es el mismo, quizá los momentos son distintos, pero si uno trabaja en procesos, en definitiva, va a poder dar la misma respuesta a un B2B que a un B2C. Cambiaron las herramientas, pero sí aplica perfectamente. Ok, bueno, pues eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por habernos acompañado y esperamos verlos en nuestras próximas sesiones. Si tienen alguna duda, podemos ayudarlos y no duden en contactarnos. Muy en especial, gracias Alexis por esta excelente sesión. Bueno, muchas gracias a todos y espero les haya servido.